Esta preciosa noche del Señor. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Estamos nuevamente hoy martes creo que es 19, right? De octubre del 2021. Increíblemente cómo avanza el tiempo. Ya estamos adentro del siglo XXI avanzado, hermanos. Ya estamos, imagínense ustedes, ya el siglo XX es historia. Ahora podemos decir lo que me pasó a mí el siglo pasado. Parece como que tuviera 180 años o algo así. Pero el tiempo está avanzando inexorablemente. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el tiempo le tiene que dar lugar a la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y los días, parece que se está cumpliendo la profecía que dijo nuestro Señor Jesucristo. Los días están siendo acortados. Los días están siendo acortados porque el tiempo final se acerca. Dios los bendiga una vez más, mis amados hermanos. Dios los bendiga a los que se están conectando a través de Facebook Live y los que se van a conectar un poco más adelante. El día de hoy continuamos nuevamente con nuestros estudios de la escuela bíblica, la cual damos todos los martes. En la parte de abajo del templo hay diferentes clases de discipulado, diferentes niveles. Creo que son 3 niveles de clases de discipulado. Por eso tal vez a veces no vemos mucha gente aquí arriba en la nave, porque hay otro grupo abajo que están también estudiando y preparando la palabra de Dios. Saludamos a nuestro pastor, nos llamó nuestro pastor. Él está un poco tarde hoy, pero va a estar aquí presente. Y me pidió pues que abriera hoy la clase, la cual nos la va a dar una maestra, doblemente maestra, porque es maestra de escuela secular, pero también es maestra de la palabra de Dios. Nuestra hermana Evelyn Arismendi, la cual estaremos presentando en unos minutitos en lo que nos preparamos aquí en el templo y los que se preparan también, los que están entrando a través de Facebook Online. Antes de dar inicio, quiero que hagamos una oración, mis amados hermanos, para darle gracias a Dios por este día, el cual nos ha guardado en todos nuestros caminos. Padre, en esta tarde te damos gracias, Señor, después de casi terminar un día más de trabajo, un día más, Señor, trabajando en diferentes lugares, en nuestras compañías, en los hogares, en diferentes lugares. Señor, nos ha dado fuerza para venir aquí también al templo a estudiar tu bendita palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos grandemente, glorifícate, Señor, fortalécenos, Dios mío, para que podamos seguir adelante aguardando con paciencia tu venida, la cual será pronto. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Bien, mis amados hermanos, después de haber terminado las 16 doctrinas de las asambleas de Dios, 16 principales doctrinas que tienen que ver con lo que es Dios y su existencia, lo que es Cristo, lo que es el Espíritu Santo, la iglesia, la misión de la iglesia, lo que es el bautismo y los eventos futuros, que fueron las últimas clases que vimos, cosas muy importantes que estarán pronto a acontecer, empezando con el arrebatamiento de la iglesia, pasando por la gran tribulación, la venida visible de Jesucristo, el establecimiento del milenio, el fin de los tiempos, cuando Dios termina con la humanidad rebelde, haciendo llover fuego del cielo, el establecimiento del juicio final y, por último, los cielos nuevos y la tierra nueva que estudiamos el martes pasado. Nuestra hermana ahora nos va a traer una clase muy especial, la cual Dios ha puesto en su corazón, y quiero que estemos atentos, hermano, a recibir la palabra de Dios el día de hoy. Si nuestra hermana Evelyn Arismendi, que es la que nos va a dar la clase el día de hoy, puede pasar aquí arriba. Así que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Al final estaremos dando unos anuncios y creo que hoy no hay traductor. No sé si hay traductor. O Isaías, nuestro pastor asociado Isaías, es el traductor. Tiene un traductor especial, hermana Evelyn. Yes, amen. Praise the Lord. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Dios los bendiga a todos. God bless you all.
Estoy muy contenta de estar en la casa del Señor en esta noche. I'm very happy to be in the house of the Lord tonight. Es un privilegio tan grande estar en su casa. It is a huge privilege of being in his house. No solo es un privilegio de estar en su casa, Not only is it a privilege to be in his house, es un privilegio ser una mujer y poder enseñar la palabra de Dios. but it is a privilege to be a woman and teach the word of God. Hace unos días yo estaba viendo en YouTube I was watching on YouTube a few days ago algunos maestros muy conservativos some very conservative teachers, y muchos, da pena decir, pero no creen en el ministerio de la mujer. and many still don't believe in the ministry of the woman. No les quito que son hombres de Dios, I don't take away the fact that they are men of God, pero doy gracias a Dios por esta denominación but I thank God for this denomination que le permite a la mujer ministrar that allows the woman to minister y dar lo que Dios ha puesto en su corazón. and give what God has placed in their hearts. Y Dios ha puesto una palabra muy linda en mi corazón: And God has placed a beautiful word in my heart. la importancia de la palabra de Dios. The importance of the word of God. Entonces quiero que vayan conmigo al libro de Mateo, So I want you to go with me to the book of Matthew, capítulo 4. book of Matthew, chapter 4. Quiero darle gracias a Dios también I want to also thank God. por el que va a traducir esta noche. Oh, you're welcome. She's thanking God for the translation. Gloria a Dios, porque yo no quería traducirme yo misma. We'll see if you're still thanking God at the end. I'm sure I will. Es una bendición especial que Dios tenía reservada para él. A special blessing. Yes, yes, yes. Aleluya, Praise the praise Lord. God. La palabra de Dios habla a cada situación que nosotros pasamos. The word of God talks regarding every situation that we go through. Y quiero empezar en Mateo 4:4 And I want to begin in book of Matthew, chapter 4, verse 4, porque es el comienzo del ministerio de Jesucristo. because it is the beginning of the ministry of Jesus Christ. A veces nosotros decimos palabras Sometimes we say words que se conocen a menudo en el cristianismo that are known within Christianity, y no estamos pensando qué realmente significan esas palabras. and we're not really thinking about what those words mean. Cuando yo empecé a estudiar este pasaje, When I began to study this scripture, pensé que es cuando el ministerio de Jesús empezó. I thought that it was when the ministry of Jesus began. Cuando nosotros decimos el ministerio de Jesús, When we say the ministry of Jesus, diferentes personas les salen diferentes imágenes en la cabeza. different images come to the people's minds. Porque hay personas cuando oyen esa palabra ministerio, Because there are people that when they hear the word ministry, ellos ven un gran predicador en un altar, they see a great preacher on an altar, un evangelista, an evangelist, un profeta, a prophet, con mucha gente alrededor, with many people around them, una persona próspera, a prosperous person, alguien que tiene muchos carros, someone that has many cars, alguien que tal vez tenga aviones, perhaps even airplanes, alguien que tiene mansiones, someone with mansions, una persona de gran influencia. someone of great influence. Hay personas que piensan, There are people that think eso es ministerio. that is ministry. Ministerio es viajar de aquí para allá, Ministry is traveling from here to there, viajar por todo el mundo, traveling throughout the world, ir a África, going to ir a la Africa, China, going to a China, países exóticos, exotic countries, escuchar lenguas que nunca habían escuchado. hear languages that they never heard of. Eso es ministerio. That's ministry. Pero cuando vemos la vida de Jesús, But when we see the life of Jesus, es una imagen muy diferente. it is a very different image. Y el que nosotros seguimos And the one that we follow es Jesús. is Jesus. Entonces, todas esas imágenes que tenemos, So then all those images that we have, tenemos que sacarlo de la mente we have to take them out of our mind, y tenemos que aprender de Jesús. and we have to learn from Jesus. ¿Qué significa cuando él empezó su ministerio? What does it mean when he began his ministry? Él tuvo que dejar su casa, He had to leave his home. tuvo que dejar su familia con quien él se había criado. He had to leave his family whom which
he had been raised with. Él tuvo que dejar su carrera como carpintero He had to leave his career as a carpenter para predicar, to preach, para enseñar to teach, y para sanar a la gente. and to heal people. Él estaba empezando He was beginning el camino the path, hacia la cruz. or he was starting his path towards the cross. La intención de Jesús Jesus' intention no era de ser grande en los ojos de la sociedad en que él vivía. was not to be the great one in the society in which he lived in. La intención era de enseñar que Dios estaba en medio de ellos, The intention was to teach that God was in their midst, que Dios estaba en carne, that God was in flesh, que él sentía lo que ellos sentían, that he felt what they felt, que él sentía hambre, that he felt hunger, él sentía calor, that he felt heat, él sentía cansancio. that he felt tiredness. Él estaba mostrando a ellos He was showing them que Dios podía compadecerse del ser humano. that God could feel for humankind. Él quería enseñarles a ellos He wanted to teach them que Dios los amaba, that God loved them, que Dios los quería, that God watched over them, que Dios no estaba muy lejos allá en el cielo that God was not too far up in heaven y no podía tocarse con los sentimientos de los seres humanos, to not be able to touch with human beings' sino que feelings. Él estaba en carne de un ser humano Yet he was in the flesh of a human being, y seguía amando el ser humano, and he continued loving pero de human beings, cerca, but up close. porque ahora podía hablar con ellos, Because now he was able to speak with them, comer con ellos, eat with them, compartir con ellos. fellowship with Y them. me imagino que para él And I can imagine that for him, fue una delicia, un deleite. it was a delicacy. Era como un sueño logrado, It was like a dream come true. que el Señor en el cielo That the Lord in heaven tenía un deseo had a desire en su corazón in his heart de andar con lo que él había of creado, walking with what he had de created, abrazar y tocar lo que él había of creado. embracing and touching what Y he un had día se created. le cumple ese sueño. And one day that dream comes true. Él nace y se desarrolla como el ser humano llamado Jesús. He is born and grows into the human being Y named él puede Jesus. tocar a los que están cerquitas de él. And he's able to touch those that are close to Él him. puede sanarlos. He can heal them. Él puede enseñarles y mostrarles quién es el Padre que está en el cielo. He can teach them and show them who the Father in Porque él heaven dice, is. si me han visto a mí, Because he says, if you have seen me, han visto el you Padre. have seen the Father. Ese es el ministerio de Jesús. That is the ministry of Jesus. Ese amor era tan grande That love was so great que él se ofreció that he offered himself como un sacrificio as a sacrifice, inocente innocent al Padre to the Father, por nosotros. for us. Él no había hecho ningún pecado, He had not done any sin, pero él sufrió como un pecador but he suffered just like a sinner. y lo pusieron en la cruz. And he was nailed to the cross. Y él dijo And he said, en su último momento, in his last moments, Padre, perdónalos, Father, forgive them, porque no saben lo que hacen. for they know not what they do. No sabe que están crucificando They don't know that they are crucifying el hombre que más los quiere. the man that most loves them. No sabe que están crucificando They don't know that they are crucifying la vida misma. life itself. Y como él era la vida misma, And because he was life itself, no podía quedarse muerto. he could not remain dead. Porque uno no puede matar vida. Because you cannot kill Por life. eso él dijo, yo mismo doy mi vida. That is why he said, I give my life Yo myself. pongo mi vida. I place my life. Porque si no es de esa manera, Because if it wasn't in this manner, no se lo podían quitar.
It couldn't be taken from him. Él es el dador de vida. He is the giver of life. Entonces vemos en Jesucristo So then we see in Jesus Christ que su ministerio that his ministry era uno de servicio was one of service y de sacrificio propio, and of proper sacrifice no de or riquezas self-sacrifice, not of wealth ni de reputación, or of reputation, como muchos ministros quieren tener hoy. like many ministers want to have today. Cuando empezó su ministerio When he began his ministry de servicio of service y de sacrificio, and of sacrifice, él empezó con un ayuno, he began with a fasting, un ayuno de 40 a días. fasting of 40 days, Similar al ayuno congregacional que la iglesia ha tomado como un reto. similar to the congregational fasting that the church has taken up. La iglesia se está sacrificando The church is sacrificing en itself preparación, in preparation, en separación in separation para lo que Dios tiene for what God has después de ese ayuno. after that fasting. Así como el Señor se preparó. That's how the Lord prepared himself. Praise the Lord. Gloria a Dios. Cuando él fue llevado al desierto, When he was brought to the wilderness, al principio de este ayuno, at the beginning of this fasting, el Espíritu Santo fue que lo dirigió. it was the Holy Spirit that guided him, Lo llevó al desierto brought him to the desert para ser probado. to be tested, Porque Jesús because Jesus no era diferente a nosotros. was not different than us. Él tuvo que ser probado He had to be tested como nosotros también somos probados. just as we also are Él tested. dio el primer ejemplo. He gave the first Él dio example. el modelo de esta vida cristiana. He gave the model of this Christian Que life. para ser un cristiano exitoso That in order to be a successful Christian, hay que empezar con un sacrificio. we must begin with a sacrifice. Hay que empezar con una negación de sí mismo. We must begin by denying ourselves. Hay que ser dirigido por el Espíritu Santo. We must be led by the Holy Spirit. Y hay que confiar en Dios. And we must trust in God. Y traigo este pasaje And I bring this scripture porque en esos momentos, because during those moments cuando él fue probado, when he was tested, él fue probado con un ataque de Satanás. he was tested through an attack from Satan. El enemigo se le apareció a él The enemy appeared to him después que él había ayunado. after he had Y fasted. la Biblia dice en el versículo 2 del capítulo 4, And the Bible says in the second verse of chapter 4 of book of Matthew y después de haber ayunado 40 días that after he fasted for 40 y days 40 noches, and 40 nights, tuvo hambre. he was hungry. Es natural, It's natural. es natural que tenga hambre. It's natural to be hungry. Es un deseo físico It is a physical y es desire. una necesidad física. It is a physical need. El pecado no entra en comer. Sin does not enter through eating. El pecado entra en la manera de obtener lo que tú necesitas. Sin enters in the way you obtain what you need. Él tiene una necesidad física He had a physical need, y el enemigo le presenta otra manera de satisfacer esa necesidad física. and the enemy presents to him a different way of satisfying that physical need. Y yo quiero que veamos cómo él responde. And I want us to see how he responds. En el versículo 3 dice, Verse 3 says, y vino a él el tentador. and when the tempter came to him, Y la palabra dice tentador, pero es Satanás. and the word says tempter, but it certainly was Satan. Sabemos eso por otros versículos que están en la Biblia. We know this through other verses that are in the Bible. Ese tentador le dijo, That tempter said to him, si eres hijo de Dios, if you are the Son of God, di que estas piedras se conviertan en pan. command that these stones be made bread. Prove yourself. Pruébate a ti mismo. Prove yourself. Compruébate a ti mismo. Jesús no entretiene esta tentación. Jesus doesn't entertain this temptation. La Biblia dice en el versículo 4, The Bible says in verse 4, él respondió y dijo, he answered and said, escrito está. it is written, Escrito está. it is written, Escrito
está. It is written. Si el Hijo de Dios necesitaba la palabra de Dios, If the Son of God needed the Word of God, la palabra escrita de Dios, the written Word of God, para confrontar al enemigo, to confront the enemy, ¿cuánto más how much nosotros? more do we? Él es nuestro maestro, He is our teacher, enseñándonos una estrategia poderosa. teaching us a powerful strategy. ¿Cómo podemos hacerle frente al enemigo? How can we confront the enemy? Confesando la palabra escrita de Dios. Confessing the written Word of God. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, It says, man shall not live by bread alone, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Ese versículo se encuentra en Deuteronomio. That verse is found in Deuteronomy. Qué interesante How interesting que no solo él cita o dice, estoy hablando de la escritura, not only does he recite and says, I'm talking about the scriptures, entonces dice una cita sobre la escritura. then he says, he recites a scripture about the scriptures. Oh, I love this. You translate so perfectly. Praise the Lord. That's to the glory of God. Amen. Hallelujah. No solo de pan vivirá el hombre. Man shall not live by bread alone. Ok. El pan es bueno, hermano. Bread is good. ¿Quién le gusta el pan aquí? How many like bread here? Desafortunadamente hay dietas que dicen no se puede comer pan. Unfortunately, there are some diets that say you cannot eat bread. Y el que no se lo come lo sufre toda la vida. And whoever doesn't eat the bread suffers it Siempre even va a more. extrañar ese pan bueno y dulce. You will always miss that bread. Cuando uno pasa por la panadería, When you drive by the bread shop, uno puede oler ese pan tan bueno y fresquecito. yeah, you can smell that bread from far away. Le da un deseo como que el estómago dice, yo quiero eso. It gives you a desire, and it's like your stomach says, I want some bread. Porque el Señor sabía que el pan satisface la naturaleza humana. Because the Lord knew that bread satisfies human nature. Pero Él dice, hay algo más importante que el pan. But he says, there is something more important than bread. Hay algo que te da vida más que pan. There is something that gives you more life than bread. Hay algo que te satisface más que pan. There is something that satisfies you more than Es la bread, palabra de Dios. which is the word of God. La palabra que sale de la boca de Dios. The word that comes from the mouth of God. Nosotros no hemos escuchado la palabra que sale de la boca de Dios. We have not heard the word that comes out of the word of God, the mouth of Nosotros God. tenemos esa palabra escrita We have that word written. y Dios la tiene ahí para darnos a nosotros las herramientas que necesitamos. And God has it there to give us the tools that we need. ¿Tú comes pan todos los días? You eat bread every day. ¿Tú comes comida todos los días? You eat food every day. ¿Tú comes varias veces al día? You eat several times A a day. veces uno está aburrido Sometimes you're bored y quiere comer. and you want to eat. A veces uno está ansioso Sometimes you're anxious y quiere comer. and you want to eat. A veces uno está alegre Sometimes you're happy y quieres and comer. you want to eat. Todas las ocasiones On every el occasion, ser humano le gusta comer. yes, we just want to eat. Hallelujah, praise the Lord. Can you praise God for that? Podemos alabar a Hallelujah. Dios por eso. Gracias a Dios por la comida. Thank Porque God for aquí en food. los Estados Unidos está en abundancia. Because here in the United States, we surely have Así abundance. mismo como tú necesitas esa comida todos los días Just as you need that food every day y a todos tiempos, and at all times, a todas horas, at all every hour, así necesitamos la palabra viva de Dios. in that same manner, we need the living word of God. ¿Cómo podemos sobrevivir How can we survive consumiendo la palabra de Dios? consuming the word of God? ¿Cómo podemos consumir la palabra de Dios? How can we consume the word of God? Escuchando la palabra de Dios, Hearing the word of God, leyendo la palabra de Dios, reading the word of God, cantando la palabra de Dios, singing the word of God, viendo la palabra de Dios, seeing the word of God, estudiando la palabra de Dios, studying the word of God, memorizando la palabra de Dios, memorizing the word of God, escribiendo la palabra de Dios. writing the
word of God, repitiendo la palabra de Dios, repeating the word of God, practicando la palabra de Dios, practicing the word of God, pensando en la palabra de Dios, thinking on the word of God, guardándola en nuestros corazones, keeping it in our hearts, aguantando y agarrando la palabra de Dios, grabbing hold of the word of God, valorando la palabra de Dios, valuing the word of God, atesorando la palabra de Dios, treasuring the word of God, compartiendo la palabra de Dios, sharing the word of God, hablando la palabra de Dios, speaking the word of God, amando la palabra de loving Dios the word of y God, creyendo la palabra de and Dios. believing the word of God. Vamos al libro de Juan, Let us go to the book of John, capítulo 1. the book of John, chapter 1. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? How many love the word of God? Oh, qué bueno es. How good it is. Nos va a satisfacer en esta noche. The word of God will satisfy you tonight. Dice en Juan capítulo 1, versículo 1. It says in the book of John, chapter 1, verse 1, En el principio in the beginning era el verbo, was the word, y el verbo era con Dios, and the word was with God, y el verbo era and Dios. the word was God. Esto es un misterio. This is a mystery. Como un verbo, como una palabra, How can a word or a verb va a ser un hombre. be a man? Mas sin embargo, However, esto es lo que Dios nos revela. this is what God reveals to Con la us. palabra, With the word, Dios creó el universo. God created universe. Con la palabra, With the word, Dios formó todo lo que nosotros vemos. God formed everything we see. Y cuando Juan habla en este pasaje, And when John speaks in this scripture, él dice, he says, esa palabra que salió de la boca de Dios that word that came from the mouth of era God una manifestación de Dios. was a manifestation of Tenía God. vida dentro de esa palabra. There was life within that Y word, esa palabra que salió de su boca and that word that came from his mouth se convirtió en un hombre. became a man. Ese hombre That man, se llama his Jesucristo. name is Jesus Christ. Dice en el versículo It 2, says in verse 2, esta era en el principio con Dios. the same was in the beginning with God. Todas las cosas por Él fueron hechas. All things were made by him. Está hablando de esa palabra. Talking about that word. Y sin Él, And without him, nada de lo que ha sido hecho Was not anything made fue hecho. that was made. En Él estaba la vida. In him was life, Y la vida era la luz de los hombres. and the life was the light of men. La luz en las tinieblas resplandece, And the light shineth in y darkness, las tinieblas no prevalecieron contra ella. and the darkness comprehended it not. Pero Juan sigue But John continues este tema this theme del verbo of the verb y de la luz, and of light. y él dice And en el he's- versículo 14, And he says in verse 14, y aquel verbo, and that word que creó el universo, that created the universe, aquel verbo que salió del Padre, and that word that came from the Father fue hecho carne was made flesh y habitó entre nosotros. and dwelt among us. Y vimos su gloria, And we beheld his glory, gloria como del unigénito del Padre, the glory as of the only begotten of the Father, lleno de gracia full of grace y de verdad. and of truth. ¿Qué es la palabra de Dios? What is the word of God? Es la verdad. It is the truth. Gloria a Dios por esa palabra. Glory to God. for La that word. palabra se convirtió en un hombre. The word became a man. La palabra, el verbo, The word, the verb, la acción, la vida, the light, the anointing, la habilidad de Dios de dar vida. the ability of God to give life. Esa habilidad no se ha acabado. That life has not ended. Todavía esta palabra da vida. This word still gives life. Todavía esta palabra resucita. This word still resurrects. Todavía esta palabra anima y levanta. This word still encourages Todavía and esta lifts up. palabra fortalece. This word still strengthens. La palabra da fuerza This word gives al strength que está cansado. to he who is tired, Multiplica las fuerzas multiplies the al strength que no tiene to ninguna. he who has none. La palabra te alimenta, The word nourishes you, te hace fuerte. makes you strong. Quiero que vayamos I want us to go al libro de Segunda de Timoteo, to the second book of Timothy, capítulo 3. chapter 3. Ay, hermano, yo trato de quedarme tranquila, de verdad.
Praise the Lord. Todo está calmadita. Praise the Lord. Gloria a Dios. En 2 de Timoteo capítulo 3, Second book of Timothy, chapter 3, versículo 13 al 17. verse 13 to 17. Praise God. La palabra nos guarda del error de estos tiempos. The word protects us from the mistake of these times. Hermanos, hay muchas cosas raras pasando en el mundo. My brethren, there are many strange things happening in the Hay world. cosas tristes. Sad things. Hay personas que se llaman cristianos People that call themselves Christians, y son el diablo vestido de ángel. and they are the devil dressed of angel. Parecen tan buenos, They seem so good, tan gentil, so gentle, bondadoso, so kind. buenas intenciones. Good intentions. Están llenos del error. They are full of errors. Si tú le ves el carácter, If you see their character, tal vez tú crees, perhaps you think tiene que ser cristiano. or you believe they must be a Christian. Son más cristianos que los pentecostales. They're more Christian than Pentecostals. Hacen buenas obras. They do good Se works. sacrifican. They sacrifice Son themselves. misioneros. They are missionaries, Están llenos del error. but they are full of errors. Si crees la doctrina que llevan, If you believe in the doctrine that they carry, te puedes perder. you can be lost. Por eso hay que conocer la palabra de Dios. That is why we have to know Porque the la word of palabra God, discierne because the word discerns entre el error y la verdad. between the truth and the errors. Vamos a ver lo que el apóstol le avisó a Timoteo. Let us read what the apostle warned Timothy about. Y esto fue en los tiempos de él. Imagínate en el tiempo ahora. And this was back in their times. Imagine in our times now. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. But evil men and seducers shall wax worse and worse, Engañando y siendo engañados. deceiving and being deceived. Que hay muchas personas There are many people que creen que les sirven a Dios. that believe that they serve God. Hacen sacrificios para They Dios. perform sacrifices for God. Sacrifican su cuerpo para They Dios. sacrifice their bodies for God. Y se están engañando ellos mismos. Yet they are fooling themselves Porque no creen lo que dice esta palabra. because they don't believe what this word says. Él dice, pero persiste tú. He says, but continue thou. ¿Por qué él dice tú? Why does he say thou? Porque Timoteo sabía la verdad. Because Timothy knew the truth. Tú y yo sabemos la verdad. You and I know the truth. Él nos dice a nosotros, He tells us, persiste, continue, persiste, persist, persiste. persist. No dejes lo que Dios te ha dado. Don't leave what God has given No you. abandones la fe que Dios ha puesto en tu corazón. Don't abandon the faith that God has put into your No heart. sueltes la mano de Dios. Don't let go of God's hand. Persiste tú Persist or continue thou en lo que has aprendido y te persuadiste, in the things which thou hast learned and hast been assured of, sabiendo de quién has aprendido. knowing of whom thou hast learned them. Y esto es muy interesante, el versículo 15. Verse 15 is very interesting. Y que desde la niñez And that from a child has sabido las sagradas escrituras, thou hast known the holy scriptures, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación which are able to make thee wise unto salvation por la fe que es en Cristo Jesús. through faith which is in Christ Jesus. Toda la escritura All scripture es inspirada por Dios. is given by inspiration of God. Hermanos, tengo que hacer una pausa aquí. My beloved brethren, I must pause here. Hay maestros There are teachers con diplomas, with con diplomas, escuela, with
schooling, con mucha preparación, with much preparation, con mucha with reputación, much reputation, cuestionando que esto es la palabra de Dios. questioning if this is the word of No God. te ponga a creer ese disparate. Don't believe that mess. No crea porque una persona tenga muchos estudios que conoce a Dios. Don't believe that because a person has much studies that they know God. Dios conoce la persona que lo ama a Él. God knows the person that loves him. Dios conoce la persona que ama las God escrituras. knows the person that loves scripture. Y Él dice, toda la escritura And he says all scripture es inspirada por Dios. is given by inspiration No of hay God. hombre que podrá construir There is no man that is able to build un libro tan fiel como este. a book so faithful as this one. Un libro que tiene promesas en Génesis A book that has promises in Genesis que todavía se están cumpliendo hoy. and are still being fulfilled today. Un libro que nos dice el principio hasta el fin. A Bible that tells us the beginning all the way to the end. Un libro que nos revela A book that reveals to us la verdad sobre nosotros the truth about us y la verdad sobre Dios. and the truth about God. Toda escritura All scripture es inspirada por Dios is given by inspiration of y God útil para enseñar, and is profitable for doctrine, para redarguir, for reproof, para corregir, for correction, para instruir en justicia, for instruction in righteousness, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, that the man of God may be perfect, enteramente preparado para toda buena obra. thoroughly furnished unto all good works. Timoteo Timothy está siendo instruido is being taught de depender de lo que dice la escritura que él aprendió cuando niño. to depend on what the scripture says, that which he learned Es- from a child. Eso es lo que lo hace a él sabio. That is what makes him wise. No es la mucha escuela. It's not the much schooling. A veces yo oigo Sometimes I hear hermanos y hermanas brothers and sisters muy buenos, that are very good, muy humildes, very humble, que dicen, oh, yo no tengo mucha preparación, that say, I don't have much preparation. yo no tengo mucha I escuela. don't have much Te voy a schooling. decir algo, I'll tell you something. tú no necesitas mucha preparación, You don't need much tú no preparation. necesitas mucha escuela. You don't need much Lo school. único que tú necesitas es la palabra de Dios All you need is the word of God y el poder del Espíritu Santo. and the power of the Holy Eso Spirit, te va a llevar which will take you y eso te va a ayudar and help you y eso te va a hacer sobrevivir. and will make you, allow you to survive. Nunca desprecie Never unappreciate lo valioso, the value, lo que tú tienes en tus manos, what you have in your hand, que vale más que el oro, which is worth more than gold, que vale más que el pan, worth more than bread, que tiene toda la sabiduría que tú necesitas para esta vida. has all the wisdom that you need for this life. Hay personas There are people con mucho conocimiento, with so much knowledge, no tienen ni una onza de sabiduría, yet they have not 1 ounce of porque la wisdom. palabra dice, Because the word says, el necio dice en su corazón the foolish man says in his que heart no hay that Dios. there is no God. Dios lo llama un necio. God calls them a Por fool. más estudios que No tenga, matter how much studies they tú, have. tú con tu poquita fe, And you with your little faith, para Dios eres un genio. for God you are a genius. Tú eres lo más inteligente de este You are the mundo, most intelligent person porque on tú this has world. escogido el mejor camino. Because you have chosen the Dale best gloria word, a the Dios best por path. eso. Give glory to God for that. La palabra nos corrige. The word corrects us. Hermano, no espere My brethren, don't wait que venga un profeta for a prophet to come de tal y tal lugar, from such and such place. que él venga For him to come y él diga, and say, yo veo una persona allá atrás. I see a person back there. Esa persona está en pecado. That person is in sin. Esa persona necesita arrepentirse hoy. That person needs to repent today. Tú no necesitas eso. You don't need that. Tú necesitas que la palabra de Dios corrija tu vida. You need for the word of God to correct Si your la life. palabra dice que está mal, If the word says it is wrong, está mal. it is wrong. Punto y se acabó. Period and done No with. necesita que un profeta te lo You don't need confirme. a prophet to Tú confirm no it to you. necesitas que el pastor lo saque a la luz, que todo el mundo lo sepa. You don't
need for the pastor to bring it out to light and everyone No finds out. necesitas eso. Lo que necesitas es recibir la corrección del Señor. What you need is to receive the correction of the Lord. La palabra dice, el que él ama, The word says that he who he loves, él corrige. he corrects. Y si él no te disciplina, And if he does not discipline tú no you, eres hijo de él. then you are not his Y no child. voy a decir la palabra que dice la Biblia porque not gonna suena un say- poquito I'm fuerte. not going to say the word that the Bible uses because it's a bit harsh. Pero él dice, tú no tienes padre. But he says you don't have a Tú no father. tienes madre. You don't have a mother. Ok, pero si él te corrige, But if he corrects you, entonces es que él es tu padre. then it's because he is your father. Entonces, hermano, recibamos la corrección de la palabra de Dios. So then, my brethren, let us receive the correction of the word of God. Hay una palabra específica que yo quiero compartir. There is a specific word that I want to share. Hay una palabra que Dios siempre está martillando sobre mí. There is a word that God is continuously hammering over. Airaos, pero no pequéis. Filled with ire, but do not sin. Be angry, but do Be not angry, sin. but do not sin. Airaos, pero no pequéis. Be angry, but do not sin. Oh, cuántas cosas nos dan coraje en esta vida. How many things make Oh, her my angry? Lord. So many things, praise God. Tantas cosas. Y Dios tiene que traerme a la mente cada rato. Yet God has to remind me at all times. Airaos, pero no Be pequéis. angry, but do not sin. No permita que el sol baje en tu ira. Don't allow for the sun to set over your anger. No permite que la raíz de amargura nazca en tu Do not corazón. let for the root of bitterness to be born in your Oh, heart. Dios nos dice muchas cosas para corregirnos. God tells us so many things to correct Porque us Él nos ama. because he loves us. Otra, antes de seguir, otra más que el Señor se pasa poniendo en mí cada rato. Before we continue, another word that the Lord continues to remind me of. Si tú no perdonas, If you do not forgive, no recibirás el perdón. you would not receive Pero si forgiveness. Dios te ha perdonado mucho, But if God has forgiven you pues much, tú tienes mucho amor y puedes perdonar a otros. then you have much love and are able to forgive others. Yo no lo estoy diciendo exactamente como lo dice la Escritura, I'm not saying it exactly how the scriptures pero say, ese es el principio que me enseña la Escritura. but that is the principle that the scripture Entonces, teaches me. cuando yo tengo alguna dificultad So when I have some difficulty perdonando una ofensa, forgiving an offense, rápido pienso, I quickly think, porque el Espíritu Santo me lo trae. because the Holy Spirit brings it, Oh, Evelyn, oh Evelyn, ¿no te acuerdas todos los pecados que yo te he perdonado? don't you remember all the sins I have forgiven you? Todas las ofensas que yo te he perdonado. All the offenses I have forgiven? Oh, todos los malos ratos que yo te he perdonado. All the hard times Las that I have forgiven? ignorancias, las The rebeliones, ignorant sins, the rebellions, las iniquidades, los the pecados, iniquities, the sins. las transgresiones, The las transgressions. desobediencias. My goodness. Oh, Lord. Bueno, así lo dice la palabra. Yes, that's how the word says it. Oh, cuántos el Señor ha How perdonado. much has the Lord forgiven? Y yo puedo perdonar Then I can forgive porque Dios me ha perdonado a mí. because God has forgiven me. Gloria a Dios por eso. Glory to God for that. Antes de terminar, Before we end, yo quiero entrar en algunas citas bíblicas I want to go into some scriptures sobre qué la palabra dice de ella misma. about what the word says of itself. ¿Ok? Vamos a Santiago. Let us go to James, Santiago capítulo 1, book of James, chapter 1, versículo 23 al 24. verse 23 and 24. Dice, It says, porque si alguno es oidor de la palabra, for if any is a hearer of the word pero no hacedor de ella, and not a doer, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. he is like unto a man beholding his natural face in a Porque, glass. porque él se considera a sí mismo Because he beholdeth himself y se va and goeth his way, y luego olvida cómo era. and straightway forgets what manner he was. Hermano, todos nosotros hemos usado un espejo, ¿verdad? Each of us have at some point used a mirror. Es una invención magnífica. Uno se ve, It is una unción. no. Uno se ve in the mirror. Oh yeah, you look in the mirror and you see yourself, Ajá. Y uno ve si el pelo está
en mal sitio. And some can see if your hair is out of place. If you have hair. That's messed up. Sorry. Uno se ve si algo está fuera de sitio. Some can see if something is out of place. Entonces tú te vas Then you go. y como que te das cuenta, wait a minute, no me chequeé los dientes. Then you remember, you say, wait, I didn't check my teeth. Wait a minute, ok, uno va para atrás, So now you go back se to the mira los mirror. dientes, ok, todo está bien y Check, se va. you check your teeth. Okay, everything's Oh okay. my You gosh, leave. no me miren los zapatos, Oh, I como didn't si look se my ven shoes. bien con la ropa que tengo puesta. Do they match the clothes I Regresamos got? otra vez al espejo. We go back to the mirror. Y hoy en día se llama algo mágico, hay algo mágico And nowadays, there's something magical que se llama el selfie. that's called selfies. Porque si el espejo no me puede decir cómo me veo, Because if the mirror can't tell me how I look, puedo tomarme un selfie I can take a selfie. y ahí me veo, me veo muy bien, o me veo muy mal y lo saco. And there I can see, oh, I look good or I don't look too good. But if you don't look too good, you got filters. Exactly. La palabra dice The word says que la palabra es como un espejo. that the word is like a mirror. Tú te miras en esta palabra. You look at yourself Tú te in this ves word. en esta palabra. You see yourself in this No word. siempre para mal, hermanos. Not always for bad. Porque a veces tú ves, Because sometimes you see yo soy más que vencedor en Cristo that I am more Jesús. than a conqueror in Christ Esto es lo Jesus. que ha vencido el mundo, nuestra fe. That is what has conquered this world, our faith. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo There is Jesús. no condemnation for those that are in Christ Jesus. Hay cosas buenas que reflejan estas palabras. There are good things that this word reflects. También la palabra es un simiente incorruptible. Vamos a Primera de Pedro. Let us go to the first book of Peter. As this word is also an unmovable foundation. Thank you. You got it before me this time. Praise God. Sorry, guys. Take your time. Praise the Lord. Glory to God. Segunda de Pedro 1:23. Second book of Peter? Yes, I'm sorry. No, I'm sorry. 1 Peter 1:23. First book of Peter. Yes, first book of Peter. First Que book yo of Peter, estoy mal. chapter 1, verse 23. Okay. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. First book of Peter, chapter 1, verse 23 says, having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God, which lives and abides forever. Hemos nacido de nuevo We have been born again por la palabra de Dios. by the word of God. Vamos a Primera de Pedro Let us go to 2:2. First book of Peter, chapter 2, verse 2. Desear como niños recién nacidos As newborn babes, la leche espiritual desire the pure milk of the word, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. that you may grow thereby. La palabra es como leche. The word is like milk. Vamos a Efesios 6:17. Efesios 6:17. Let us go to the book of Ephesians, chapter 6, verse 17. Y tomad el yelmo de la salvación And y, take the helmet of salvation y la espada del Espíritu, and the sword of the Spirit, que es la palabra de which is Dios. the word of God. Es un espejo, It is a mirror. es simiente incorruptible, It is incorruptible seed. es como leche de un recién nacido, It's like a newborn's milk. es la espada del Espíritu. It is the sword of the Spirit. Vamos a Primera de Corintios 1:18. Let us go to 1 Corinthians chapter 1, verse 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, For the message of the cross is foolishness to those who are perishing. pero a los que se salvan, esto es a nosotros, But to us who are being saved, it is es poder de Dios. the power of God.
La palabra es el poder de Dios. The word is the power El of God. mensaje del evangelio es el poder de Dios. The message of the gospel is the power of Las God. buenas nuevas es el poder de Dios. The good news is the power of God. Y voy a entrar en, ya casi terminando, en Jeremías. And almost finishing in the book of Jeremiah, Y quiero ir al capítulo 23. we go to chapter 23. Book of Jeremiah, chapter 23, verse 29. El profeta Jeremías sufrió mucho. Prophet Jeremiah suffered a lot. Sufrió mucho por la palabra de He Dios. suffered a lot because of the word of God. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, Is not my word like a fire, says the Lord, y martillo que quebranta la piedra. and like a hammer that breaks the rock in pieces? Hermanos, vea esta imagen en su imaginación. Try to see this image in your imagination. Mi palabra es como fuego. My word is like fire. Imagínate esos fuegos en California. Imagine those wildfires in California. El fuego se riega The fire is spread, y no hay quien lo aguante. and there's no one that can stop it. El fuego va rapidísimo. The fire spreads quickly. Todo lo que toca lo consume. Everything it touches, it consumes. El fuego quema. Fire burns. El fuego trae The luz. fire brings light, Pero el fuego también arde. but the fire also burns. Y lo que se consume And what is consumed se hace en tierra becomes o en polvo. ash. Y lo que no se puede consumir And what cannot be consumed, se limpia y se purifica. it is cleansed and purified. No lo destruye, It is not destroyed, sino que se brilla. yet it shines. Nosotros somos eso, lo que brilla cuando somos pasados por la palabra de Dios. We are that shines when we are passed Somos through the word of God. purificados. We are purified. Somos separados. We are separated. Dios nos hace iluminar. God makes us to Illuminate. illuminate. Somos diferentes. We are different. La palabra quema al pecador, The word burns the sinner, pero al que ama al Señor but he who loves the Lord, lo purifica. he is purified. El pecador no quiere saber del fuego, The sinner wants nothing to do with the fire, pero el cristiano but the Christian quiere acercarse al fuego wants to get closer to the porque fire recibe el calor del fuego, because they've received the heat of the recibe la fire. luz del They receive the fuego light of the fire, y el fuego lo cambia. and the fire changes them. Dice que la palabra es como un martillo. It says that the word is like a hammer. Algo duro es una piedra. Something hard is a rock, El martillo es una imagen que Dios usa and the hammer is an image that God uses a propósito. on purpose. Porque cuando tú martillas, Because when you swing a hammer, tú lo haces una you vez. do it once. Tú no lo haces una vez. No lo Oh, you don't haces do it una once. vez. You don't do it Tienes que martillar You have y to- martillar y You martillar. have to hammer and hammer and hammer. Y al martillar varias veces, And upon hammering a few times, esa piedra se rompe. that rock is broken. Hermanos, My esta brother, es la palabra de Dios That is the word of que God, rompe lo duro que hay en el ser which humano. breaks that which is hard La within human dureza en beings. nuestro corazón. The hardness of our La heart, falta de the sensibilidad. lack of sensibility. Esta palabra lo rompe. This word can break Pero it. es como un martillo. It is like a hammer. Tiene que dar. It has to- Tiene que It dar. has to strike Tiene que and dar. strike and strike. Si tú no lees la palabra, If you don't read the no word, te puede romper. it cannot break you. Nunca vas a cambiar. You will never change. Siempre serás igual. You will always be the No same. tendrás hambre para Dios. You will have no hunger Pero for God. mientras más Dios te rompe, But the more God breaks you, más deseo tú tienes para Él. the more desire you have of Mientras Him. más Dios te rompe, The more God breaks más you, tú tienes que depender de the more Él. you have to depend No on puedes Him. depender de tus You fuerzas. cannot depend on your own Porque es strength como un martillo because it is like a hammer dentro de tu corazón. within your heart. Y es un martillo And it is a hammer que corrige lo que hay en that ti. corrects what is in you, Corrige tu estructura. corrects your structure, Todo lo que está dentro de ti. everything that's Lo que within you, está mal. everything that's Él lo wrong, endereza He straightens con ese martillo with de la that hammer palabra. of the word.
El último versículo que quiero ver The last verse I want to see es en Jeremías 20. is in the book of Jeremiah, chapter 20. Porque tienes que acordarte, hermano, Because you have to remember, my brethren, que esto no es un libro de cuentos de hadas. that this is not just a fairy tale book. Estos fueron personas que vivieron These were people that lived y sintieron lo que nosotros and sentimos. felt what we Y feel. muchos pasaron cosas que nosotros no queremos pasar. And many went through things that we don't want to go through. Y uno de estos era el profeta Jeremías. And one of these was the prophet Jeremiah. Jeremías no se escogió. Él no se escogió él mismo. Jeremiah didn't choose himself. Dios lo escogió a él. God chose him. Y es como decir, pero ¿qué culpa tengo yo, Dios? It's almost like saying, well, how is it my fault? It's not my fault, God. No es mi culpa, Dios. ¿Por qué yo? Why me? Porque así era Jeremías, you Because know? that's how Jeremiah was. Porque Dios le estaba dando algo difícil para hacer. God was giving him a difficult task. ¿Sabe? Es bueno si Dios te dice a ti, It's good if God tells you, dale esta palabra. give this word. Todo el mundo lo va a recibir. Everyone's going to receive Todo el it. mundo se va a arrepentir. Everyone's going to repent. Todo el mundo te va a querer. Everyone's going to love you. Pero no era así. But it wasn't like this. Cuando estos profetas hablaban, When these prophets spoke, lo que Dios le decía, what God would tell them, la gente los odiaba. people hated them Lo for. metían en la They were cárcel. imprisoned. Lo torturaban. They were tortured. Y no era fácil ser profeta. And it was not easy being a prophet. Dice la palabra de Dios The word of God says, en versículo 1 al 3. book of Jeremiah, chapter 20, verses 1 through 3. El sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Now Pashur, the son of Immer, the priest who was also chief governor in the house of the Lord, heard that Jeremiah prophesied these things. Y azotó Pasur al profeta Jeremías Then Pashur struck Jeremiah the prophet y lo puso en el cepo and put him in the stocks que estaba en la puerta superior de Benjamín, that were in the high gate of Benjamin, la cual conducía a la casa de Jehová. which was by the house of the Lord. Y el día siguiente, And no, you go ahead. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. And it happened on the next day that Pashur brought Jeremiah out of the stocks. Hermanos, él lo puso ahí My brother, he was placed there para que se callara, for him to be quiet, para que dejara de profetizar lo que él estaba so diciendo. that he may stop prophesying what he was saying. Le dijo entonces Jeremías, Then Jeremiah said to him, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. the Lord has not called your name Pashur, but Magor-Misabib. Y él empieza a profetizarle a este And he hombre. begins to prophesy to this man. Después que lo había castigado, After he had punished him, lo sacan del castigo he is brought out of punishment, y él le profetiza. and he prophesied to this man. Quiero que vean esto en el versículo 7. I want you to see this in verse 7. Me sedujiste, oh Jehová, O Lord, you induced me, y fui seducido. and I was persuaded. Más fuerte fuiste que yo, You are stronger than I, y me venciste. and have prevailed. Cada día he sido escarnecido. I am in derision daily. Cada cual se burla de mí. Everyone mocks me. Hermanos, él estaba castigado. My brethren, he was punished. Él sabía el precio por hablar la palabra de Dios. He knew the price of speaking the word Él of se lo God. declara al He Señor. declares it to the Lord. Porque cuántas veces hablo, For when I speak, doy voces, grito, I cried out, violencia y destrucción. I shouted violence and plunder. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Because the word of the Lord has made to me a reproach and a derision daily. La gente querían escuchar People wanted to hear los profetas the prophets que le hablaban sobre el éxito, that spoke to them regarding success, que le hablaban sobre el bien. that spoke to them regarding good. Israel,
Israel, tú vas a prosperar. you will prosper. Dios está contigo. God is with you. Dios está a tu lado. God is on your Y side. And Jeremías Jeremiah le profetizaba lo que Dios le decía. would prophesy what God was telling them. Y el pueblo no quería escuchar eso. And the people did not want to hear that. Y Jeremías And- se derramaba delante de Dios. And Jeremiah would pour himself out before God. Y él decía el precio que él estaba pagando. And he would tell God the price he was paying. Y esto fue lo que él dijo en 9. And then this is what he said in verse 9. Y dije, Then I said, no me acordaré más de él, I will not make mention of him, ni hablaré más en su nombre. nor speak anymore in his name. No me acordaré más de él, I will not make mention of him, ni hablaré más en su nombre. nor speak anymore in his Esta es name. la frustración de él. That was his frustration, El sentimiento humano. the human sentiment. Porque cuando tú te dispones a buscar a Dios, Because when you purpose it to seek God, cuando tú empiezas a escudriñar estas escrituras, when you begin to study these scriptures, siempre hay un enemigo que se levanta en tu there contra. is always an enemy that rises Algo against para you. desanimarte. Something to discourage Algo you. para que tú digas, Something so that you may say, no me voy a acordar más de Dios. I will not make mention of God. Yo no voy a hablar más de él. I will not speak any more of him. Y él dice en ese versículo, Yet he says in that verse, no obstante, however, no obstante, however, no obstante, however, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. his word was in my heart like a burning fire Traté shut de up in my bones. sufrirlo y no pude. I was weary of holding it back and I could not. Cuando el enemigo se levanta en tu contra, When the enemy rises against you, confiesa la palabra de Dios. confess the Que word of esa God. palabra esté tan ardiente dentro de ti, That word is burning so much que cuando inside tú you respondas a esa prueba, that when you respond to that tú digas trial, como you may Jesús, say like Jesus, escrito está, it is written, solo a Dios se adorará. I will only worship God. Pónganse de pie, hermanos. Please stand up, my brethren. Yo quiero darle gracias a Dios I want to thank God por su atención en esta for noche. your attention Usted tonight. no entiende You do not understand el ánimo the state of being que yo recibo, that I receive, or porque podemos estar aquí the encouragement I y receive, yo puedo because verlos a ustedes. we could be here and I Y can yo see sé you, que esta and I iglesia know that this church es una iglesia is a church que ama la palabra de that Dios. loves the word of God. Hay iglesias, hermanos, There are churches, my donde brethren, uno no puede decir la palabra de where Dios. you cannot speak the word El of God. pastor te baja del altar. Pastor takes you off the No altar. está de acuerdo con lo que uno He dice. does not agree with Pero what you aquí se say. predica la palabra. But here we preach Se the da word. libertad al Espíritu Santo. We give the Holy Spirit Ustedes freedom. vienen con un corazón abierto Come with an open heart. y ven como Dios le hace satisfecho en You esta see how noche. God satisfies you tonight. Vamos a cerrar los ojos y darle gracias a Dios. Let us close our eyes and thank God. Señor, gracias, Padre, Lord, thank you por esta palabra for this word que nos fortalece, which strengthens que nos us, levanta, which lifts us que up, nos corrige, which corrects us, que nos enseña. which teaches us. Esta palabra This word que tenemos that we have en libertad in freedom en este país. in this country. Esta palabra This word que podemos estudiar that we can study